El LHC es el acelerador de partículas más importante del mundo, pero no solamente es eso, sino que es la máquina más grande y compleja que jamás se haya construido. Y lo que es todavía más asombroso, su finalidad no es económica ni militar, sino que es realmente una finalidad romántica, que es entender la naturaleza al nivel más básico posible. Bueno, la teoría del todo es el objetivo último de la física fundamental. Es decir, la teoría del todo sería una teoría que describiría no solamente cómo es la naturaleza, sino por qué es como es. Por ejemplo, las fuerzas eléctricas, no solamente entender cómo son las fuerzas eléctricas, sino por qué hay fuerzas eléctricas y por qué tienen la intensidad que tienen. Eso sería una teoría del todo. En otras palabras, una teoría del todo nos permitiría entender no solo entender cómo es el mundo, sino que el mundo es así porque no puede ser de otra manera lógicamente consistente. Por supuesto que no sabemos si algún día llegaremos a esa teoría del todo, ni si nuestros cerebros están capacitados para entenderla, pero ese es el camino en el que trabaja la física y para lo que se ha construido el LHC, para avanzar en ese camino. Bueno, cuando se hizo la primera edición del libro, justamente se iba a poner en marcha el LHC, y uno de los objetivos esenciales del LHC era el descubrimiento del bosón de Higgs, que se produjo en 2012. Entonces, quizá la actualización más importante de esta edición es recoger el descubrimiento del bosón de Higgs y explicar por qué es tan importante el bosón de Higgs y cómo se ha realizado el descubrimiento. Bueno, y no solamente eso, sino que el descubrimiento del bosón de Higgs, aunque ha cerrado un capítulo de la historia de la física, es un descubrimiento realmente esencial e histórico, realmente ha abierto otras cuestiones nuevas. Por ejemplo, ahora sabemos que quizá estemos en un vacío inestable y que en algún momento, aunque la probabilidad es pequeñísima, podríamos caer en un vacío diferente y todo se desmoronaría. En fin, ha abierto muchas preguntas el descubrimiento del bosón de Higgs. Entonces, eso es una de las actualizaciones más importantes del libro. Pero no es el único descubrimiento que se ha realizado en el LHC, aunque sea el más importante. Por ejemplo, la teoría física que tenemos actualmente predice la existencia de partículas compuestas por 4 y 5 quarks, al revés que los protones o los neutrones, que están hechos de 3 quarks. Entonces, estas partículas por primera vez se han producido y se han detectado en el LHC. De todo esto se habla en la actualización del libro. Bueno, el bosón de Higgs era la última pieza que quedaba por entender de lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que es la teoría que tenemos para entender la física de partículas. Era la última pieza que quedaba por descubrir, pero es una pieza clave, porque es la que hace que todo sea lógicamente consistente. Entonces, por ejemplo, el bosón de Higgs nos permite entender la estructura de las fuerzas eléctricas que he mencionado antes, la estructura de las fuerzas débiles, pero sobre todo el bosón de Higgs permite entender el concepto de masa, por qué las partículas elementales tienen masa. Y el mecanismo funciona de la siguiente manera. La teoría es que existe un campo, que es el campo de Higgs, que lo llena todo, incluso los espacios aparentemente vacíos, y que las partículas, al moverse en el seno de ese campo y interaccionar con él, adquieren masa, como si rozaran con ese líquido. Eso es la forma en la que adquieren masa. Y luego, si excitamos ese líquido, igual que se excita, por ejemplo, el agua de un estanque, se producen ondas, pues las ondas de ese líquido, de ese campo de Higgs que lo llena todo, esos serían los bosones de Higgs. Entonces el descubrimiento del bosón de Higgs era esencial para entender que realmente la naturaleza es así, y eso es lo que se descubrió en el LHC.